ese partido es un partido donde Álava es reventado por ese perfil. Luego Nacho entra por la lesión de David. Me ha dado tiempo a buscarlo. Efectivamente, Álava fue lateral izquierdo en aquel partido que empieza el Liverpool ganando unos 2-0. Con errores de Courtois y con un Álava que estaba siendo reventado por Mo Salah. Era lateral izquierdo, macho. Entra Nacho y cambia la cosa. Si a eso le sumas las lesiones que ha tenido, la mala recuperación, de lo que viene psicológicamente, meterse goles en propia, de no estar fino y tal, es que es una bomba de relojería. Pues ya estamos aquí con Quique Recio de Madridismo al Día. Quique, ¿qué tal? Muy buenas, tío. Bueno, vaya lunes este, ¿eh? La previa del partido más importante de la temporada hasta este momento, pero venimos de casi lo peor de la temporada, que fue lo de este sábado, ¿no? Pues sí, muy buenas, Miguel, y muchas gracias una vez más por contar conmigo. Lo del lunes negro para el madridismo es aplicable también. Estamos en un punto de que, la verdad, a nivel resaca de lo vivido, pues noto ánimos tensos o decaídos, según cada uno cómo lleve la frustración deportiva, ¿no? De ver la situación del Real Madrid, particularmente en Liga. Pero bueno, hay una cosa mágica que tiene el Real Madrid y que, aunque ahora analizaremos muchas cosas, Eso sí. pues oye, desde luego la capacidad de metamorfosis que tiene el Real Madrid con respecto a cualquier otro equipo, con Ancelotti mediante, no la tiene ningún equipo. Vamos, yo no conozco ningún equipo, salvo el Real Madrid, que tenga esa capacidad de transformarse y de romper la teoría de los vasos comunicantes. Tal cual. De hecho, iba a decir eso porque sé que si empezamos de esta manera va a haber quien ponga, sois unos cenizos, no sé qué, pero ¿cómo que lunes negro? ¿Cómo que malas sensaciones? Pues no, obviamente las ha habido hasta ahora. Lo que pasa es que el Madrid y el madridismo tenemos esa capacidad de que Claro. cuando mañana, bueno, la famosa frase de Tosak, ¿no? De al final los 11 cabrones de siempre, todo esto, pero cuando mañana estemos ya en modo Champions se nos Suena la olvida Champions. todo. Exactamente, suena el himno de la Champions, se nos olvida todo. Pero no se nos debe olvidar por cómo se jugó el sábado, que al final fue una consecuencia de todo lo que venimos viendo desde hace mucho tiempo, y tanto va el cántaro a la fuente que al final se rompe, y todos esos topicazos que, bueno, pues cristalizan en... Por eso son tópicos, ¿no? Porque se han producido muchas veces. Aplicables a muchos casos, claro. Aplicable, claro. Y al Real Madrid es, oye, mamoneas en los partidos, primeras partes lamentables, no sé qué, al final te pasa esto. Enseguida vamos a eso, a cómo va a estar el Madrid contra el Arsenal. Banda izquierda, Álava ahí, madre mía, puede ser, puede ser. ¿Te acuerdas que el otro día, abro pequeño paréntesis, hablábamos de lo de la alineación que dio Miguelito de la cadena COPE y no nos terminamos mucho de fiar, pero dijimos, ojo que este suele acertar cosas, ha dicho lo de Álava en la izquierda. Eso hay que tenerlo muy presente porque pueda ser. De todos modos, yo quiero empezar contigo por el tema de Vinicius. Y estoy escuchando cosas muy alarmantes para mí. Está el tema de los pitos, que yo creo que se está sobredimensionando, porque yo estaba en el Bernabéu y no me pareció una cosa escandalosa como cuando alguna vez se pitó a Cristiano Ronaldo o se ha pitado a Zidane, y yo lo he escuchado con mis propios oídos allí, que era una parte de la grada considerable. Yo el otro día tampoco vi una cosa así, pero claro, de 70.000 personas, con que piten, ¿qué te digo yo? 200, 300, ya, y en diversas partes del campo ya se escuchan pitos, naturalmente, pero es un porcentaje minúsculo. Pero sí que es verdad que hay gente que le está esperando a Vini, no le soporta, porque, bueno, pues ya sabemos cómo es Vini, que si protesta, que si no sé qué, o sea, a veces se queda parado en ciertas situaciones donde igual podría seguir corriendo y tal, pero yo creo que es gente que no termina de ver la foto completa de lo que significa Vinicius para este Real Madrid, de la cantidad de partidos que ha levantado, de la cantidad de partidos que ha ganado, de los 2 goles en las 2 finales de Champions, etcétera, 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 etcétera. ¿Tú crees que nos debemos preocupar por esto o estás un poco en mi línea que de momento no es tan así? A mí no me preocupa la pitada, en el sentido histórico de la palabra. Pitada más o menos sonora, como bien dices tú, Miguel, tú estabas allí. Es verdad que en Movistar estaba muy fuerte la cosa, por lo que sea, se oía de manera bastante contundente. En tal caso, sí que te voy a decir algo. Yo creo que desde el punto de vista histórico no tiene ningún tipo de importancia, porque hemos visto múltiples casos de jugadores super top de la historia del Real Madrid que han recibido
pitos, es algo natura, que ha ocurrido, simplemente me baso en hecho histórico Real Madrid. A partir de ahí, en un mundo ideal, ¿qué sería? El mundo ideal sería que la gente ni proteste, ni pite y muchísimo, muchísimo menos, que eso ya es otro nivel, insultar, que algunos insultan, van a los campos y se dedican pues a mostrar su frustración. Pero dentro del orden de la pitada, y exclusivamente en la pitada, es algo que ha pasado. No me preocupa. No es algo que me preocupe porque, primero, normalmente se pita al que se le exige o del cual se esperaba mucho. Normalmente de los jugadores que se espera menos, se les suele criticar, pero no pitar de manera sonora o más o menos llevada dentro del estadio. Hay dos casos, uno es Lucas Vázquez y otro es Vinicius. A Vinicius se le pide mucho más que a Lucas Vázquez porque Vinicius es muchísimo mejor. Claro, ¿a quién exiges? Al crack. Bien, a partir de ahí, Vinicius tiene algo que es maravilloso, que es callar bocas en el campo, fútbol. Y me dirán algunos, pero ¿qué más quieres si ya dio dos asistencias el otro día, marcó gol tal y no sé qué? Seguir mejorando. O sea, yo tengo la sensación siempre con Vinicius que es un elemento a mejora constante. Todavía es joven, aunque ya no tanto, pero Y lo ha siempre tiene puntos demostrado. Quizás sea el jugador que más ha mejorado. Para mí, hoy lo decía Valdano. Es que es una cosa única casi en la historia del fútbol. Precisamente, y a colación de eso, encima, con Valdano de por medio, más razón. Es decir, es un tipo que entiende la evolución como algo natural, evolucionar su fútbol. Bueno, pues hay en aspectos que seguro que puede mejorar. No está pasando por su mejor nivel en controles, en movimientos, en entendimiento del juego, en la aplicación de la precisión, que aunque nunca ha sido su fuerte, ahora quizás es más impreciso si cabe. La frecuencia la sigue manejando, pero no está siendo, digamos, pues el Vinicius a nivel precisión estándar que conocemos. Está un poco peor, toma peores decisiones. Aún así, claro, es tan bueno y tan animal que le da para poder marcar goles top, asistencias top, pero evidentemente yo sí que creo que la gente entiende que algo está pasando. Y yo creo que también hay gente contaminada por medios de comunicación, por periodistas. Es un mare magnum, una mezcla de todo. Entonces, esto es lo que creo que pasa. Ahora bien, tampoco me veo yo en la disposición de dar lecciones cómo tiene que reaccionar la gente, qué debe de hacer. Estoy viendo mucho en redes sociales de es que el Bernabéu es esto, desde un punto de vista ya casi hasta despectivo, de falta de respeto. Joder, el Bernabéu yo lo veo con el paso del tiempo más o menos un perfil de público similar. Sí que cambia un poco Champions League, eso ha pasado toda la vida por el público foráneo que suele aparecer, pero en líneas generales es que yo en los últimos 10 años he visto pitar a Casillas, pitar a Cristiano, pitar a Vinicius, anteriormente a Zidane. Es que yo he visto de todo. Entonces, no es sorprendente, no es llamativo en el sentido de que aquí se vaya a armar por ello un trajín y una tragedia. La mayoría del madridismo quiere a Vinicius, las redes sociales no es el madridismo, es solo una parte, y hay gente que evidentemente ahora mismo, pues dirá, Vinicius es lo peor del mundo, y luego la gente cambiará, porque el público, Miguel, es también, y nosotros mismos, muy cambiantes. Fluimos, derivamos de un lado a otro, es natural. Pero vamos, yo no estoy preocupado por la cuestión estrictamente futbolística de Vinicius, sí por la cuestión futbolística coral, incluida Vinicius. Eso me preocupa mucho más. Y ahora hablamos del fútbol, pero yo creo que hay en los medios una tendencia desde hace bastante tiempo. El otro día una columna de Alfredo Relaño, el programa especial ayer del Chiringuito, que a mí me parece todo sobreactuado, sobredimensionado. No me parece una cosa... Y además es que estoy en tu línea de... Aquí se la pitaba a tope Rokiski. O sea, no fastidies. No es algo extraordinario en el sentido de... A este tío el que Bernabéu no le quiere, ¿no? Por favor. O sea, yo lo decía en un vídeo anterior. O sea, que sí había 4 o 400 que pitaban. Sí. Ahora, tema juego de Vinicius. Vamos a ver. ¿Qué te crees? Que a mí no me, y seguro que como a ti, no me molesta a veces cuando Vinicius hace cosas extrañas o ese disparo. A mí nunca me ha gustado del todo el disparo de Vinicius, cuidado, ha mejorado bastante. Pero a veces cuando se perfila y la manda al tercer anfiteatro, bueno, es que puede ocurrir en un partido que la mande al tercer anfiteatro 3 veces, pero luego te hace un gol, luego te hace una internada de estas que llega a línea de fondo y hace esa jugada mágica que es maravillosa, que deja al defensa con la cadera rota y genera un montón de acciones ahí. O sea, es que el valor Vinicius, que, insisto, a veces toma decisiones que yo digo, pero es que sé que luego lo va a volver a intentar 7 veces y me va a dar 3 jugadas valor gol. Es que es un futbolista especial
en eso, porque es diferente a todos los demás. Sí, o sea, es un jugador plenamente disidente de la táctica. Es un futbolista que vive un poco al margen de la ley de la táctica, del posicionamiento, y en ese desorden y caos que a veces parece que su fútbol genera ese caos también dentro del aficionado. Él es muchísimo más impreciso en el cálculo del juego y en la precisión que Mbappé, pero Mbappé el otro día falló más que una escopeta de feria. ¿Pitó la gente a Mbappé? No. Yo no escuché pitada prácticamente a Mbappé. ¿Por qué no pitaron a Mbappé y a Vinicius? Bueno, pues esta es una pregunta que se tiene que hacer cada cual. Yo creo que la diferencia sustancial es que falló el penalti y aparte que sí que creo que hay un clima que puede contaminar a cierto sector del madridismo porque una parte de la prensa sí que está yendo de manera furibunda hacia Vinicius Junior. Sí, pero está claro que Vinicius, insisto, la comparación con Mbappé, que yo soy muy pro mbapperiano, pero Mbappé es mucho más preciso y calculado en su juego que Vinicius, que es un tipo mucho más desordenado en todos los sentidos, pero precisamente, como todo en la vida, Miguel, en su justa medida, pues es bueno y malo. El desorden genera caos también en el rival. Y Vinicius es el mejor experto en generar caos táctico también al rival. Fíjate que en el tema del penalti, yo estoy ahí. O sea, para mí es un tema aparte. Y yo creo que no es solo problema de Vinicius, es problema del entrenador de no poner orden ahí, del mismo Mbappé de no decir, oye, venga, o sea, lo tiro yo, que soy el especialista. Y luego de ese rollo tontito en el vestuario de yo no tengo ego, tú tampoco, qué amiguitos que somos, venga, nos lo turnamos, eso hay que terminar con eso ya. Eso lo separo ya de la cuestión Vinicius. O sea, los penaltis los tiene que tirar, señores, Mbappé. O sea, Vinicius no los tira mal del todo, pero aquí el que mejor los tira es el francés, ¿no? Bueno, hay que decir que, por ejemplo, Voz Madridista, un abrazo a Aurelio Toral, que es un pedazo de crack, sacó en redes sociales un análisis que hacía un chico, experto en materia, que analizaba cómo tira los penales Vini. Y la verdad es que, hablando de cálculo, era bastante fácil de calcular mediante sus movimientos hacia dónde iba a tirar. Eso el Lluís Llopis de turno en un equipo profesional lo tendrá que trabajar. Entonces, sí que es verdad, y es que vuelvo a lo mismo, y lo siento por comparar con Mbappé, pero es verdad que como atacantes, Mbappé en ese sentido quizás sea algo menos predecible tirando los penaltis y lo tenga mejor ejecutado que Vinicius, aunque los dos hay que decir que han fallado penaltis. Y es que es normal fallar penaltis. Mbappé ha fallado penaltis también con un discurso y un momento mental ahí muy difuso y terrible. Y Vinicius también. Cristiano Ronaldo los ha fallado y todo el mundo ha fallado penaltis. Es verdad que hay gente que falla más y otros menos. Lo que sí que tengo claro, y estoy contigo, y estoy con Iñaki Ángulo, y estoy con la mayoría que creo que pensamos así de creadores, es, y lo dijimos hace tiempo, el entrenador tiene que tener la capacidad de comandar las operaciones también en esto. Los egos. Tíralo tú. Tú eres el líder de los penaltis. Es tu responsabilidad. Que luego lo fallas o lo metes. Te apoyamos, estamos contigo. Pero no puede ser ese discurso facilón de no tomar jerarquía. Y lo que decimos que a veces la gestión de grupos es muy buena en el sentido de dejar un poco que los jugadores se apañen, hay en cosas que tú tienes que ponerte delante como entrenador. Y en estas cuestiones es una de las varias donde Ancelotti ha tomado la determinación de apañaos. Y lo vamos viendo. Y luego digo una cosa y luego digo otra, que también es muy de Ancelotti, por cierto. Sí. Oye, como vamos en versión express y nos quedan como 7-8 minutitos, rápido. A ver, el Madrid ya está en Londres, partido contra el Arsenal muy complicado, aunque al Arsenal le falta gente, enseguida hablamos del Arsenal, pero antes, sin Ceballos, ya se sabía que no iba a estar y si estaba no iba a estar al 100% y no iba a ser titular, pero sin Ceballos y sin Tchouaméni, lo cual te obliga a que si tú has pensado en Camavinga de lateral izquierdo, ya no puedas pensar en eso porque le necesitas en el centro del campo. En todo caso, también necesitas a Modric, porque además es probable que Valverde vaya al lateral derecho, debería ir al lateral derecho, te van a faltar centrocampistas. Pero es que luego encima tenemos el problema del lateral izquierdo, que por lo que está diciendo Miguelito en la cadena COPE, es muy probable que sea Álava. Vamos a ver qué pasa al final, porque Mendy tampoco está y porque de Fran no se fía. ¿Tú cómo ves todo ese mejunje? Porque está relacionado defensa con centro del campo, porque en la delantera lo tenemos todos claro. Está lo que yo haría, a ver, está lo que yo haría, que claro, es lo que yo pienso aquí desde el micro, que todo es muy fácil y tal, ¿no? Pero lo que yo pienso que es más funcional, y me remito a lo que he visto esta temporada, desde luego es potenciar el juego 24-25 de Valverde en el falso carril derecho. ¿Y por qué digo falso carril derecho? Porque hoy me decía en un directo un chico, pero Valverde, o sea, como que tiene que ir a su posición y le sacas de posición y es antinatura.
Valverde es tan capaz de ocupar tanto mapa de calor que ocupa carril derecho y centrocampismo. Tal cual. Valverde, tal y como se posiciona en el Madrid en esa posición, no hace del típico lateral súper abierto. Es un lateral que también profundiza en la diagonal interna del campo. Es decir, va hacia adentro y por ahí profundiza con, en este caso, con Luka Modric de manera muy probable. Se puede encontrar con Bellingham en 3/4, se puede encontrar incluso con Cama en un momento determinado con Camavinga. Es decir, él no es un lateral al uso. Por lo tanto, es un carril con tendencia a ir al interior, que es algo muy Premier League. Por otra parte, esto lo veo sine qua non. Valverde, si Ancelotti quiere salir vivo de Londres, Valverde tiene que jugar en el carril derecho, mi opinión. Y no solo por Valverde, por Lucas también. No, es claro, por mí, por todos mis compañeros, pero por nosotros, todos los madridistas primero. O sea, es que no hay, o sea, no manejo la alternativa competitiva a día de hoy, 7 de abril, mejor que esa para ir al Emirates. Luego, Fran García, Álava, evidentemente Camavinga, y no está Tchouaméni, Camavinga va a estar con Modric, eso lo tenemos claro, Ceballos tampoco está. Entonces, ¿es o Fran o Álava? Para mí la duda debería ser Fran o García. Y voy a decir por qué. Aquí hemos hablado que si tú de flan, que si a mí me parece que para estas citas Mendy tenía que estar de corbata y americana puesta y dar la talla. No está ni se le espera en este partido. Entonces, tienes que taparte. Necesitas tapar el centro del campo con Camavinga, no puedes tapar el lateral izquierdo. Entre Fran García y Álava, chico, Fran García ha sido tu lateral más puesto esta temporada y que además tú has confiado en él manejando la manija del perfil izquierdo. Álava es que a día de hoy, si decimos muchos, intentamos con respeto que es un exjugador, lo es tanto en su posicionamiento de origen, génesis, lateral izquierdo, como de central. ¿Por qué? En el lateral izquierdo me da igual, por ahí puede caer Bukayo Saka, no sé si Martinelli caer en un momento determinado, no lo sé. Me da igual, ante gente con ese potencial, un tío que ha jugado, ¿cuánto ha jugado Álava de lateral izquierdo en los últimos 3 años? 4. No sé, que alguien me saque los datos. Memoria. Álava, Liverpool, 2-5. Temporada 22-23. Álava, ¿dónde jugó ese partido? De lateral izquierdo. Se lesionó, entró Nacho. Vinicius empató antes, pero desde la entrada de Nacho, todo aquello quedó en un mayor pozo defensivo, porque Nacho, aunque no podía subir, al menos defendía. Pero, qué buena memoria. ¿Jugó de lateral izquierdo a ese partido de inicio Álava? Sí, pero eso me lo han dicho, ahí yo no me voy a poner una medalla, porque hoy en el directito de Madridismo al día a las 2 de la tarde me lo han dicho mis seguidores. Oye, Quique, Álava jugó este partido de lateral izquierdo. Y yo no lo sabía. A ver, yo me fío de ellos, que te lo dejen en los comentarios, pero a mí me han dicho que ese partido Álava se lesiona, entra Nacho luego, el partido donde Vini la revienta y Karim y Modric deja esa jugada en conducción brutal. Ese partido es un partido donde Álava es reventado por ese perfil, luego Nacho entra por la lesión de David y se estabiliza todo un poco más porque al final Nacho, quieras o no, es un tipo que tiene herramientas defensivas para... No te va a subir, no tal, pero es un tío que tiene una disciplina brutal. Entonces, si a eso le sumas las lesiones que ha tenido, la mala recuperación, de lo que viene psicológicamente, meterse goles en propia, de no estar fino y tal, es que es una bomba de relojería. Ahora bien, si lo que quiere Ancelotti es meter Lucas, Álava y decir, mirad, con Lucas, con Álava, por mis narices, lo vamos a lograr y lo consigue, pues háblame del Mar Marinero, irá sacando facturas a este y al otro, porque claro, también Ancelotti está, oye, que todos lo hacemos, es humano. Yo en mis directos he sacado facturitas, esto es muy humano, pero el entrenador del Real Madrid a media temporada le he visto sacar facturas. Al entrenador del Real Madrid, no a Miguel Serrano TV y aquí que Recio Madridismo al día TV, sino a Carlo Ancelotti, leyenda del fútbol. En el sentido de que yo creo que ahí habría que ser un poquito más precavido, que además él tiene la experiencia. Pero bueno, lo que quiero decir es que para mí es funcional. Valverde, carrilero derecho, acompañando a Raúl Asencio, que cada vez que jugamos sin él perdemos. En Liga sí ha sido, cada vez que Asencio iba al banquillo perdíamos. Asencio, Rüdiger, lateral izquierdo, Fran García, Camavinga, Modric, doble pivote y en ataque ya sabemos lo que va a haber. Otra que te voy a dejar, una muy rápida, muy rápida. Dime. Bellingham, a mí, como Quique Recio, me encantaría verlo de 6, jugar con Camavinga, pero eso no va a pasar. Sí, pero claro, ya es cambiar ahí muchas cosas. Estoy viendo, me ha dado tiempo a buscarlo. Efectivamente, Álava fue lateral izquierdo en aquel partido que empieza el Liverpool ganándonos 2-0 de febrero del 23. Con errores de Courtois y con un Álava que estaba siendo reventado por Mo Salah. Totalmente. Mo Salah empezó ese partido reventándonos mal y mira, era lateral izquierdo, macho. Entra
Nacho y cambia la cosa. Vinicius creo ya había empatado. Marcó el gol cruzado a Alisson que le hace Correcto. Correcto. Y luego marcó el que Alisson le da a Vinicius en el culo y bueno, sí, fue un partido que ahí cambió el punto de inflexión Vinicius y Nacho. Muy bien por tu gente, muy bien por ti, por fiarte de ellos. Se ve que confías en ellos y es un tema, es un dato ese muy importante. Ya para terminar, tío, que estamos en los 20 minutos que habíamos fijado ya para esta colaboración. El Arsenal, muchas bajas. ¿Tú crees que desfigura mucho la esencia de este equipo y tal? O sea, ¿vamos a ver un Arsenal que nos van a vender si el Madrid le gana, que eran una banda y tal? Porque un poco lo de siempre, ¿o es aún así un equipo fuerte? Hombre, es un equipo muy bueno porque va a juntar mucha gente por dentro, con Martín Odegaard en salida de Clan Rice, Mikel Merino puede ser un impacto tremendo en segundas jugadas, rechaces y situaciones de juego aéreo. Vamos a ver cómo está Bukayo Saka, que ha tenido sus trajines a nivel de problemas físicos, pero es un jugador muy competitivo. Sin ser el Bukayo Saka del año pasado, es un jugador top. Y luego para mí la clave es Odegaard y los pasillos, sobre todo el pasillo entre Fran y Rüdiger. Me preocupa mucho que Odegaard lo encuentre. Odegaard tiene tendencia a jugar de interior a pierna cambiada, un poco pues en esos pasillos, encontrar esos pases es lo que más me preocupa de Odegaard. Por ahí puedes encontrar velocidad de Saka, de Martinelli, Nweneri también, ojito a este chaval que juega en el pasillo derecho. Equipo que, aunque tenga bajas, que no está Gabriel Magalhaes y tal, está William Saliba, que para mí es el central top a nivel mundial. Miguel, no te oigo. El micro. Es verdad, joder, macho. Me pasaba estas cosas en los inicios y me vuelvo a pasar ahora. Esto me pasa a mí, sí. Sí. Oye, pero bueno, la tuya fue tremenda, la de la semana pasada, que ni te acordabas que teníamos la colaboración. Mañana estamos juntos, ¿no? Sí, mañana estamos juntos. Y me acordaré. En tu canal. Bueno, tío, que un abrazo muy grande. Un abrazo. Dadle like a este vídeo si os ha gustado y suscribiros al canal. Chao, chao. Chao.